Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo pueden diagnosticar el estado del motor de su automóvil viendo las bujías. En este momento he sacado las bujías del automóvil para compararlas inicialmente con una bujía nueva. Aquí tengo, como pueden darse cuenta, dos bujías. Una que ha sido utilizada durante aproximadamente un año en el motor, y esta es la bujía nueva. ¿Qué efectos, qué colores tenemos que tomar en cuenta en el momento de retirar la bujía? Una bujía que tenga esta coloración, que sea entre blanco y café ligero, significa que tenemos un motor en buen estado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si pudiera estar toda la bujía en negro, significa que tenemos una conducción a baja velocidad. Eso sucede, por ejemplo, cuando manejamos en las ciudades con alto tráfico. En ese caso, no podemos hacer realmente mucho. Lo que tenemos que hacer es, en ocasiones, llevar el vehículo a altas velocidades para que este carbón se queme. Puede ser que también el carbón se deposite porque haya un fallo en el sistema de combustible y un fallo en el sistema de ignición. Puede darse también que la bujía se encuentre mojada, ya sea por presencia de refrigerante o agua, ¿sí? Ustedes pueden ver el color, bien sea verde o rojo, dependiendo del color que ustedes tengan. Si hay presencia de refrigerante, significa que el empaque de la culata está dañado y deben cambiarlo. Si hay presencia de gasolina, quiere decir que hay un problema con el sistema de ignición, con el sistema que genera la chispa o las chispas. Entonces tienen que revisar ese sistema. Y en el caso de que encuentren rastros de aceite, bueno, eso sí ya es una mala noticia. Significa que posiblemente, dependiendo de un dato adicional, si tenemos que hay presencia de humo blanco o azul en el tubo de escape, lo más seguro es que están dañados los rines de los pistones, y en ese caso ya es un daño mayor y nos tocaría arreglar el motor con un costo alto. Pero si no hay presencia en el tubo de escape del humo azul o blanquecino, lo más probable es que tengan, a la vez que tengan aceite, van a tener también rastros de posiblemente refrigerante, y simplemente el problema se soluciona cambiando el empaque o gasket, que se conoce en inglés, de la culata o de la culata de válvulas, para que se solucione todo el problema. Entonces recuerden, cualquier coloración, cualquier deformación que tenga la bujía, ¿sí? Como se dan cuenta, en este caso la bujía se encuentra simplemente cambiada un poquito la coloración, pero no tenemos, por ejemplo, daño del electrodo. Si el daño tenemos aquí en el electrodo, simplemente hay un problema en el motor, y cada vez que cambiamos las bujías no debemos desaprovechar la oportunidad de revisar las bujías. A veces simplemente hacemos el cambio y no tenemos ninguna precaución de revisar cómo se encuentran las bujías, y simplemente el motor puede terminar dañándose de una manera bastante grave. Entonces, no pierdan esta oportunidad de revisar la bujía, vean el color. Cualquier color que sea diferente de un café significa que hay un problema grave en el motor, o que hay un problema que lo pueden corregir cambiando, por ejemplo, el empaque de la culata. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Si el video les gustó, déjenme su like. Gracias por vernos, suscríbanse, nos vemos, hasta la próxima.